Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolution Podcast. Nos sentimos muy contentos que el día de hoy usted nos esté acompañando y continuamos con este tema, Milton, que sé que ha llamado mucho la atención a muchos padres de familia, que sé que se encuentran en esta problemática. Y continuamos con el tema de disciplina que forma más que no hiere. Sí, sabemos que es un tema que nos vemos confrontados como padres, pero precisamente este espacio es para buscar solución a incógnitas, a situaciones que día a día vivimos en casa y que no las podemos ocultar. Bueno, en el episodio anterior, Milton, hablábamos precisamente de que la disciplina se ha llevado conforme a lo que nos han enseñado, ¿no? Y que muchos han disciplinado lastimosamente conforme a la enseñanza que recibieron de sus padres. Entonces, como hay un dicho, ¿no? Si me disciplinaron así, entonces yo también disciplino de esta manera, que no debería ser. Y también hablábamos algo importante de sanar. Antes de disciplinar, antes de cumplir con ese rol de padre, tenemos que sanar para nosotros también poder llevar una buena formación en aquella disciplina. Bueno, Milton, vamos a empezar con esta pregunta. Quiero que me diga usted qué opina acerca. Pero antes de la pregunta, Milton, antes de la pregunta, yo quiero que usted nos dé la bienvenida a este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Angie, qué gusto volver a estar acá contigo en este episodio número 2 de Evolution Podcast, en donde realmente pues estamos tratando este tema que sin duda quiero aclarar algo, ¿no? Y creo que es importante aclararlo. Tal vez haya muchas personas que no están de acuerdo con lo que nosotros digamos. No se trata de que, y no queremos imponer tampoco de que Claro. sí es esta manera como tienen que hacerlo, esta es la forma como tienen que hacerlo. Nosotros solamente queremos llevarlos con esto es a reflexionar ante una realidad. Y la realidad es que la van a poder descubrir cuando se hagan esta pregunta. ¿Yo estoy disciplinando a mi hijo o estoy castigando a mi hijo? Y cuando hablamos de castigo es eso que hiere el Claro. corazón del hijo. Entonces, cuando hacemos esa pregunta, necesitamos encontrar una respuesta. ¿Es correcto lo que estoy haciendo? Y eso creo que es importante porque le va a llevar, creo, a los padres a que puedan tener un diálogo con sus hijos, sobre todo aquellos niños que ya tienen un uso de razón, ¿verdad? Que Así ya pueden es. hablar, dialogar con los padres. Entonces, al preguntarle a ellos, ¿te gusta esto? De manera, tal vez muchos van a decir, no es que no tengo que preguntarle nada a mi hijo. Pero cuán importante es cuando tenemos ese diálogo, ¿no? Y yo creo que abrimos un espacio para que como hijos puedan sentir confianza y decirle, papá o mamá, sabes que cuando me dices esto, oh, me hieres el corazón, me Así lastima, es. siento que eso me afecta, no puedo dormir, me tiene intranquilo. Entonces, el objetivo es ese, es que usted pueda reflexionar si es que la manera como está corrigiendo a su hijo, a su hija, es la manera correcta, de la manera como lo está disciplinando y que sea esa disciplina no que hiere, sino que alimenta el corazón, fortalece la vida de los hijos, llena de valor el corazón de los hijos, ¿no? Así Y es. creo que está sembrando para que el día de mañana sus hijos también lo hagan de la misma manera, pues a sus futuros nietos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es una de las cosas que también es importante aclarar. Recuerden, no es que acá tenemos toda la razón, no, puede que tal vez estemos equivocados en algo, pero más creemos y consideramos, y sobre todo, en mi caso, que trato a diario con padres de familias, matrimonios que vienen con estos problemas a los hijos y puedo darme cuenta de esa realidad. Y basado en eso es que entonces decidimos realizar este podcast basado en este tema, ¿no? Así que quería aclarar eso y como dije, pues un gusto volver a estar acá y seguir hablando un poquito más de esto, ¿no? Vamos a tratar de Claro. que sean 3 episodios y es más, déjame decirte, Angie, y también a los amigos que nos escuchan esta mañana, tarde, noche, en el momento que puedan escucharnos, es que estoy pensando en poder realizar un webinar.
en donde en ese webinar vamos a hablar de este tema. Y tal vez dentro de ese webinar es donde podamos tener preguntas en vivo tal vez allí y poder responder y tal vez escuchar algunos ejemplos de algunas personas que se puedan conectar a ese webinar. ¿Por qué no también llevarlo tal vez a un curso en el que podamos juntos profundizar en este tema y extraer mayor riqueza? Entonces, tal vez ya pronto le estaremos avisando cuando lancemos este webinar para tratar también a través del mismo con este tema. Así que lo importante es que usted esté pendiente de nuestras redes sociales para que usted también esté enterado de todo lo que estamos publicando diario, de todo lo que nosotros informamos y como bien lo decía Milton, queremos sí lanzar un webinar, pero estoy totalmente segura que este webinar a usted le va a servir bastante, como les comentábamos al principio. Las familias siempre van a tener cualquier tipo de conflicto, puede ser en su área matrimonial, en el área de sus hijos. Lo importante es poner el frente, o sea, poner realmente, esforzarnos por querer tener una familia saludable. Esa es la idea también de estos podcasts. Bueno, Milton, hablábamos precisamente acerca de la disciplina, hablábamos, y como bien usted lo decía, son temas que aunque muchos van a decir, no, usted no estoy de acuerdo, no me parece, creo yo que yo debo corregir a mi hijo de esta manera, la otra, sí es necesario que usted escuche y saque una conclusión. Entonces, Milton, ¿por qué hoy vemos niños que mandan en casa y padres que piden permiso para educar? ¿Qué está pasando? Mira, Angie, antes de poder responder un poquito más a esa pregunta, quisiera poder retroceder un poquito, un tantito de lo que pudimos expresar en el episodio número 1. Y lo que decíamos en ese episodio número 1 es que hoy vivimos en una generación que confundió disciplina con maltrato. O sea, eso hablábamos en el episodio número 1. Que lamentablemente se ha confundido, o vivimos en una generación donde ha confundido disciplina con maltrato. Y por miedo a dañar, renuncian a corregir. Así es. ¿Ya? Renuncian a corregir por medio de dañar. Y te acuerdas que hablábamos y decíamos, si usted no pudo escuchar el episodio número 1, le decimos que pueda escucharlo y ahí usted va a ver muchas más cosas que pudimos expresar. Y justamente lo que decíamos en ese episodio es que está pasando eso hoy en día porque muchos dicen, yo no quiero actuar de la misma manera como actuaron conmigo. ¿Ya? Así es, no quieren seguir el ejemplo. No quieren seguir ese ejemplo, pero justamente es allí donde se están dejando a un lado la disciplina correcta. Que no es hacerlo como me lo hicieron a mí, no es que yo le haga a mis hijos lo que me hicieron a mí. Que me maltraten, me castiguen, no solamente físicamente, sino emocionalmente, y que podemos darnos cuenta a través de diálogos con padres es que están lastimados hasta el día de hoy. Y es interesante esto, Angie, porque mira, justamente hace poco tuve un matrimonio en el que no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar, estaban confundidos justamente porque él había sido una persona en el que el padre había sido demasiado duro con él, lo había afectado emocionalmente, psicológicamente y físicamente. Y por ende, pues la mamá también, o sea, había tenido ella no una disciplina, sino que había tenido maltrato. Entonces, y eso no pudieron ellos identificarlos hasta que tuvieron sus hijos. Cuando tuvieron ya sus hijos y sus hijos han ido creciendo, y tú sabes que el niño conforme va creciendo, pues es necesario ir aplicando disciplina porque el niño pues piensa que todo lo que va haciendo y quiere meter la manito en los interruptores, él piensa que es bueno, o coge un teléfono y lo tira en el piso, piensa que es bueno, y así sucesivamente un montón de cosas. Entonces allí ellos se dan cuenta que estaban atravesando una situación compleja para ellos, porque ya los hijos comenzaron a gobernarle su vida. Entonces, es más, ellos no podían ni siquiera salir a ningún lado, porque les daba miedo que los niños hagan un comportamiento en el que ellos sientan vergüenza.
Entonces, justamente ellos vinieron y al comenzar a tener un diálogo, pudimos identificar cuál era el problema. El problema es que ellos no estaban disciplinando porque tenían miedo a hacerlo de la misma manera como lo hicieron Hicieron con con ellos. ellos. Y es una realidad, Milton. Exacto, O sea, muchos temen de disciplinar a sus hijos porque vivieron una niñez terrible. es La verdad. manera en que los prácticamente no era disciplina, los castigaban, como bien lo decía usted, y los herían. Y hay una frase que dice, a mí me pegaron, pero a mí no me pasó nada. Hasta el Ajá. día de hoy estoy bien, pero la pregunta sería, ¿realmente no nos pasó nada? O sea, ¿realmente estamos bien? Porque si usted se pone a analizar emocionalmente, usted de pronto no está bien por causa de aquel castigo. Claro, y es que mira, es asombroso esto porque justamente cuando tú les haces esas preguntas, la respuesta de ellos no es una respuesta normal como Válida, o sea, válida. claro, no es una respuesta que decimos, no, yo sabes qué, yo estoy bien, o sea, yo a mí nunca, o sea, de esa manera, sino Exacto. que ya vemos que su rostro cambia o su expresión cambia. Y no, incluso, y en la convivencia se nota. Exacto, entonces vemos que sí hay un dolor, Claro. que no les agradaba la manera de cómo los castigaban, de cómo eso le afectaba emocionalmente, muchas veces hasta psicológicamente, e incluso hasta la manera de usar la vara de los padres, porque Así es. hay padres que utilizaban no una manera correcta, es decir, no utilizaban una vara, sino que encontraban un cable de Lo un primero radio que o algo, lo que encontraron. encontraban, y le daban y donde le caiga. Así es. Es más, hemos visto tantos testimonios reales Ujú. de chicos que lamentablemente han quedado afectados de todo lo que tiene que ver su cerebro porque les daban golpes en la cabeza. O Así sea, es. les daban cocotazos en la cabeza y así sucesivamente y eso ha causado trauma en la vida de muchos chicos que al inicio no pudieron identificarlo, pero cuando los chicos fueron creciendo, entonces vimos que en ellos no ha habido algo normal e incluso hasta en sus estudios. Yo en Así algún es. momento, no me recuerdo, en este momento no estoy claro, pero en algún momento yo leí un artículo justamente, no me recuerdo si era en un país de la India o en Estados Unidos, en donde hablaban justamente en un artículo sobre algo que había sucedido. O sea, el chico comenzó a crecer y cuando el chico creció, resulta que tenía un tumor en su cerebro. Por Porque, causa de un mal claro, ¿por qué lo golpe. llevó? Entonces, cuando fueron, hicieron todos los estudios, las tomografías y todo, entonces el doctor les preguntó si él había tenido alguna caída alguna vez. Y claro, los padres en aquel momento fueron tocados en el que ellos confesaron que creo que se habían pasado en algún momento en maltratando al hijo y le pegaban mucho en la cabeza. Y eso Tremendo. le ocasionó este tumor. Gracias a Dios pudieron operar, no fue un tumor maligno, sino un tumor benigno y bueno, el chico pues continuó con su vida. Pero ellos lo pusieron en esto como un ejemplo porque podría estar pasando en la vida de muchos padres y es más, en la actualidad puede que esté pasando. Y sí suele pasar, Milton. Así es, Porque si usted nota, y usted que ha tenido también consejerías, usted puede notar las inseguridades en los matrimonios, así es, miedos, frustraciones. ¿Y de exacto, dónde viene todo eso? Todo así tiene una es, raíz y todo tiene un porqué. Entonces, como decíamos, no es de que no me pasó nada, porque realmente sí pasó, se ve reflejado precisamente en esos miedos, en ese resentimiento, porque muchas veces dicen, no, yo amo a mi papá o yo me llevo con mi papá, pero no tenemos una muy buena relación. ¿Pero por qué? Porque no hubo una disciplina correcta, porque exacto. lastimosamente la manera en que lo corrigieron fue tan dura que él guardaba un resentimiento y aunque muchas veces tratamos de ocultarlo diciendo que no pasa nada, que todo está bien, que es un dolor más, que se puede superar, realmente es la causante. Lastimosamente, una mala disciplina es la causante de tener una mala relación hoy en día de padre a hijo. Claro, y eso tiene que ver mucho, queridos amigos, cuando nosotros corregimos, pero sin una conexión emocional. Porque no podemos tener esa conexión emocional porque vivimos nosotros con un resentimiento del pasado, ¿no? Y eso nos ha dejado marcas que aún duelen. Entonces normalmente decimos, no, pero es que yo no voy a hacer con mi hijo lo que me hicieron a mí. Y claro,
estamos totalmente de acuerdo de que no podemos actuar de la misma manera. Es más o Claro. menos esto como cuando algunos dicen, y ya adultos, ¿no? Entonces vienen y dicen, oye, ¿por qué tú tomas demasiado? Ah, porque mi papá tomaba demasiado, mi abuelo tomaba bastante. La herencia, dicen Claro, o así. a veces dicen algunos, no es que yo soy mujeriego porque mi papá era mujeriego o mi abuelo era mujeriego. Entonces, si ven cómo marcan las cosas, pero eso tiene que ver mucho el que nosotros aceptemos esas cosas. Entonces, Así es. es necesario de que nosotros podamos tener claro de que no podemos nosotros no hacer lo correcto, ¿no? De dar la disciplina que merece nuestro hijo, porque recuerde, y ahí era lo que decíamos, decía yo también, en el siguiente, en el capítulo anterior, eh, que la disciplina no fue diseñada para humillar ni para controlar o desahogar frustraciones, Así sino que la es. disciplina fue diseñada para formar carácter, para dar dirección y proteger el corazón. Eso es importante que podamos tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es más, deberían ustedes, si lo escuchan, tomar una pluma y un papel y anotarlos, Así porque es. se los voy a volver a repetir. Esto a mí me pareció muy importante, muy interesante dentro de todas las investigaciones que estaba haciendo, leyendo, y es que la disciplina no fue diseñada para humillar, controlar o desahogar frustraciones. La disciplina fue diseñada para formar carácter, para dar dirección y proteger el corazón de nuestros hijos. Entonces, cuando entendemos eso, entonces vamos a entender que tenemos una enorme responsabilidad. Y vamos a Así es. entender que somos los representantes de Dios aquí en la tierra. O sea, es una enorme responsabilidad, Angie. No es cualquier cosa, no es el hecho Totalmente. de que, bueno, es que la cigüeña nos visitó en algún momento, en una noche de pasión, entre dos personas que se Sí. amaban y vivieron intensamente en la habitación, y vino, y la cigüeña nos visitó y ¡plum! Quedó. No, 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 es no. un regalo de Dios. Una Son responsabilidad herencia, grande. dice la Biblia, ¿verdad? Así es. Dice que son herencia, o sea, veamos la magnitud de esto. O sea, tenemos una enorme responsabilidad. Es un pedazo de oro en bruto que Dios nos entregue en nuestras manos. Y va a depender mucho y la disciplina va a ayudar a eso. ¿A qué cosa? A que el día de mañana nosotros saquemos lo mejor de nuestros hijos. Así ¿Qué es. opinas tú, Angie? Bueno, Milton, conforme a este tema, realmente lo que usted dice es verdad. El Señor le otorgó a los padres autoridad y ellos tienen la autoridad para disciplinar a sus hijos. Muchas veces, y bien lo decía, y es la respuesta a la pregunta que yo le hacía del por qué hoy día los padres piden permiso para educar, precisamente es por el miedo de lo que vivieron en su pasado, de lo que vivieron en su niñez. Pero es necesario que usted también ponga un límite. Sí, que los padres hoy en día respeten aquellos límites, porque lastimosamente la manipulación de los niños causan que esos límites se rompan totalmente. Por ejemplo, si usted le pone un límite a su hijo, tienes 30 minutos para que veas la televisión, a partir de esos 30 minutos apagas el televisor y realizas las tareas o lo que tengas que hacer Así es. o ocupas tu mente en otra cosa, pero si ese niño no respeta ese límite, va a venir con la manipulación, mamá, perdóname esto y lo otro, pero ¿por qué? Porque quiere evitar las consecuencias, pero es necesario que el niño afronte las consecuencias para que él aprenda lo que es tomar una mala decisión, decir, bueno, esto me trajo consecuencias la vez pasada que mi mamá me dio una orden, entonces esta vez sí lo voy a hacer correcto, porque sé que mañana voy a volver a ver televisión media hora más. Entonces, es necesario poner ese tipo de límites. Claro, y mira, Angie, adentrándonos un poco más a este tema, yo creo que tiene que ver mucho con algo que está sucediendo actualmente. Yo no sé qué está pasando con el ser humano realmente, ¿no? No todos, lógicamente, pero la mayor cantidad de personas están siendo tan vulnerables a aceptar todo lo que escuchan.
porque lo ven como un bienestar para ellos. Entonces, el ser humano hoy en día mira mucho lo que hace el otro. Pero no estamos Sí, entendiendo que, por ejemplo, tú y Jorge son muy diferentes a Ceci y a mí. claro, Su entorno es diferente. Su forma de pensar es diferente. Su forma de alimentarse es diferente. Su forma de cuidar su físico es diferente. totalmente. Entonces, pero lamentablemente, nosotros estamos viendo algo. O sea, yo hago porque el otro lo hace así. Así es, Ah, bueno, pues el vecino lo está haciendo así, ahí van los hijos y así mismo lo hago yo. exactamente. Entonces, una de las cosas por el cual yo creo y considero y que lo escribí en relación a la pregunta que tú haces, tiene que ver, añadiendo un poquito más de lo que tú dijiste, es que la autoridad fue confundida con autoritarismo. ¿Ya? Sí, Y eso está lamentablemente haciendo daño. No solamente, primero a los padres, ¿no? Porque ya confundieron algo. Y al confundir algo, entonces eso me va a llevar a consecuencias. Y lamentablemente las consecuencias, ¿quiénes son las que las reciben? Nuestros hijos, que son las así personas es. más cercanas que tenemos. Muchos padres, por miedo a repetir errores del pasado, renunciaron a su rol y no lo redimieron. Era lo que Así es. decíamos hace un momento, ¿verdad? Ujú, Es sí. el hecho de que, a mí me hicieron así, yo tengo miedo, no quiero hacerlo de esa manera, pero tampoco es que pedimos ayuda, pues. No, y hoy hay una moda que normalmente se ha escuchado hoy mucho por las redes sociales de que yo tengo que hacerme amigo de mi hijo. Y es una falsa, ¿qué será? Es falso totalmente. Realmente usted no tiene que ser amigo de su hijo, usted tiene que ser su papá, usted tiene que ser su mamá, ¿sí? Porque aquel papá es el que tiene la autoridad para corregir, aquella mamá es la que tiene la autoridad para guiarlo y direccionarlo. Entonces, no puede decir, es que sí es necesario, cabe aclarar que usted recobre la confianza de su hijo, sí, es necesario, pero no podemos convertirnos en solo amigos de nuestros Claro, hijos. pero ahí hay algo muy interesante lo que tú dices, Angie, porque si bien es cierto, sí, nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos, pero yo pienso que, por ejemplo, voy a hablar por mí. Llegó un momento ya, mis 7 años, 8 años, 9 años, yo no podía considerarme un amigo de mi papá. Lógicamente él era mi papá y actuaba como mi Claro, papá. Pero cuando yo ya llegué al 13 años, 14 años, 15 años, a mí me pareció algo muy interesante de mi padre. Y pude ver en él que no sé si es que él pudo identificar esto, de ver la diferencia entre un amigo que tenemos nosotros, que jugamos fútbol o que jugamos, practicamos cualquier deporte. Entonces es como que hay una relación ahí, ¿no? O sea, yo le cuento y ¿sabes qué? Mira, me gustó esta muchacha por aquí, por allá, no sé cómo hacer. Que eso a veces no tenemos con nuestros padres, porque claro, es muy, automáticamente cuando decimos eso, nuestros padres vienen y si no la tienen clara, automáticamente van y le pegan una repelada, como dice el sí, 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 muchacho de la esquina, y le dice, ¿qué pelada ni qué pelada? Usted va a estudiar, tiene que preparar sí, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a veces yo sí. he tenido padres así acá. Entonces dice, ¿cómo puede ser posible? Me dicen coach, me dicen a veces, ¿cómo puede ser posible que este muchacho de 13 años me venga a decir que está enamorado de una chica? Dígame usted si no es digno de coger y meterle una buena garrotiza. Y yo me los quedo mirando y yo le digo, pues fíjese que no estoy de acuerdo con usted, Así porque es, usted debería estar feliz de que de que tuvo la su hijo o confianza. su hija tienen bien clara su identidad. A No, él le gusta una persona del sexo opuesto, es decir, una mujer. y tuvo la confianza de decírselo. Exacto. Entonces, ahora, ¿cuál es el trabajo que le corresponde a usted? Esa es la diferencia. Pero Claro, lamentablemente, los papás tampoco aplican una buena disciplina. Porque aunque así digan, es. no, eso no tiene nada que ver, tiene que ver. Claro, Porque eso es parte de la disciplina. O sea, ¿por qué? Porque totalmente. si mi hijo viene a decirme algo como eso, no voy a sacar la mano y le voy a dar una cachetada, pues no. Claro, Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que aprender a disciplinarlo en esa área, que así es su es. parte sexual, porque ya
sus hormonas sexuales comenzaron a darle vida. Claro. Entonces, eso es como más o menos esto cuando yo le digo, nosotros tenemos 4 años, 3 añitos, nos ponemos una pantaloneta, a veces no poníamos ni calzoncillo y andaba roto y no nos importaba nada. Claro. Y andábamos despeinados, todos chorreados, todos sucios, no No pasa nada. importaba. Pero ya a la edad de 12 años, no, pues cuando tú te miras a un espejo, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya ves que, por ejemplo, a las señoritas comenzaron a crecerle sus bustos, Ajá. comenzaron a crecerle, al hombre su cuerpo comenzó a cambiar. Entonces allí nuestras hormonas comenzaron ya a decir, oye, qué bonita está esta chica. Y a la chica, oye, qué simpático que está este muchacho. Entonces comenzamos a hablar. Entonces, el aplicar una buena disciplina es que va a cuidar el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo, le digo, cuando su hijo viene, siéntase feliz. Tiene muy marcada su identidad. Claro. Y tiene la confianza de que se lo viene a decir a usted. Entonces, aplica una buena disciplina. Y la buena disciplina es que salga a tomar una taza de café con su hijo, con su Así hija, es. y le hable acerca de eso. Mi hijo, es normal. Usted es un hombre y le va a gustar una persona del sexo opuesto. Pero ahí usted tiene que dar todos los consejos necesarios para que él espere el tiempo indicado. Porque si no, va a truncar muchas cosas. Así Entonces, es. para muchos piensan que esto no es disciplina, porque para muchos piensan que la disciplina es la vara solamente. Y no es así. Por eso es que muchos, entonces, lamentablemente, en esta parte confundieron el autoritarismo. Y cuando hablamos de eso, Angie, mira, algo que me pareció interesante es que antes había autoritarismo sin relación. Es lo que estoy diciendo. Así es. Autoritarismo sin relación. ¿Qué, muchacha? Ni qué otro cuarto, te vas a estudiar. Y si, dime de una vez, si no, para que te quedes aquí y te pongas a lavar platos y a hacer cosas por el estilo. Lo dejó como para que ya ni le dijera algo más. Exacto. Entonces, pero a esa edad es donde yo creo que los papás sí deben como convertirse un poquito de ser amigos de sus hijos, ¿no? Sin que ellos dejen de ver esa esencia de papá Sí. o de mamá. Claro. ¿Ya? Y eso se lo dejo claro. O sea, yo abro ese espacio porque fue lo que hicieron mis padres conmigo, mi mamá mismo. O sea, y normalmente los varones, cuando ya estamos como que nos da un poquito de vergüenza, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pero eso yo pude ver en ellos y yo creo que fue una de las cosas que vio mi papá. Y yo de repente vi que él cambió, conmigo cambió ese lenguaje. Y el lenguaje de él era más bien como ese lenguaje de mis amigos que jugaba fútbol y que jugaba al Pepo, que jugábamos en aquel entonces, y ahora ya los chicos ya ni saben qué es esas cosas. Pero vi ese lenguaje que cambió y eso a mí me pareció súper interesante porque fue una forma de disciplinarme. Entonces, yo me casé a la edad de 30 años. Entonces, yo me recuerdo cuando mi mamá me dijo, hijo, ¿a los cuántos años usted piensa casarse, mamá? Yo le digo, yo a los 30 años. Y mi mamá se me ríe y ella me dice, 30 años, a los 22 años, 23 años ya te veo casado. Le digo, bueno, ya verá, mamá. Pero ¿por qué yo expresé esto? Porque yo había tenido conversaciones con mis padres sobre ese tema. Sí. ¿Ya? Entonces, pero antes había autoritarismo sin relación. Hoy hay relación, pero sin autoridad. Así es. ¿Sí ves cómo cambia? Y eso es lo que no estamos entendiendo. Entonces, había autoritarismo, pero sin una relación. Es decir, queríamos imponer. Así me criaron a mí, así te voy a criar yo. Totalmente. ¿Ya? Pero hoy hay relación sin autoridad. Y hoy día también se ve mucho lo que es esa disciplina que está marcando una generación por causa del exceso de trabajo. Llegan del trabajo cansados, con problemas, frustrados. ¿Y quién es la persona que ellos buscan para desahogarse? Sus hijos. Sus hijos esperan que normalmente llegue papá y mamá porque de pronto no han tenido esa conexión por la escuela, por alguna situación, y causa que lastimosamente reciban un grito, reciban una palabra hiriente, reciban una palabra de desánimo. Entonces, lastimosamente, ahora tampoco estamos diciendo que deje de trabajar, no, sino que también hay que ser muy conscientes de separar lo que es la área laboral. Usted salió de su trabajo y los problemas quedaron en el trabajo. Usted llega a su casa y tiene que llegar con una mentalidad diferente, tómese su tiempo si es necesario. Yo me acuerdo mucho
Y le comentó Milton, cuando nosotros cuando tuvimos a Santiago, la tarea de poder repartirnos el tiempo, porque él llega y él llega un poco cansado, llegaba en ese entonces muy cansado del trabajo, pero la manera en que resolvimos fue, bueno, yo me voy a dedicar una hora, déjeme, llego, descanso, me baño, despejo mi mente y cojo al niño, ¿sí? Para poderla ayudar, para que usted también tenga su tiempo a solas. Entonces, esa es la idea. No de que usted, si usted se ve muy frustrado, si no tuvo un buen día, es necesario que usted hable de una manera tranquila y le diga, dame mi espacio una horita y ya hablamos, me cuentas cómo te fue, cómo estuvo tu día, pero sí es necesario que tenga en cuenta esa parte, porque estamos disciplinando, estamos teniendo una mala disciplina por causa de los problemas que estamos teniendo en el trabajo, por el cansancio, por el dinero, porque no me alcanza y necesito trabajar y entonces tengo que llegar 9 de la noche y no sé mi hijo si habrá comido o no habrá comido, no me interesa o bueno, lastimosamente ese es un factor que debemos tener muy en cuenta, ¿sí? Pero es, pero es, pero es algo de lo que yo siempre digo. Es el tema de mirar, observar, Un ratito. de observar esto. Hay, vemos, vemos familias que incluso a veces tienen hasta más horas de trabajo que nosotros. Pero ellos han sabido coordinar muy bien y de manera integral todo, absolutamente todo. Así es. ¿Ya? Yo tengo, en alguna ocasión fuimos con Ceci a un congreso que en ese entonces lo estaba realizando el pastor Otoniel Fon. Y fuimos a la ciudad a Colombia, específicamente a la ciudad de Cartagena. Y justamente él es una persona pública en el que tiene sus empresas, es pastor, es conferencista internacional. Entonces, una de las preguntas que le hicieron a él fue, ¿cómo hace para tener tiempos de familia? Porque con tantas ocupaciones, pastor, empresario, conferencista a nivel internacional, escritor de libros, entonces le preguntaron, le dijeron, ¿cómo hacen ustedes para poder tener tiempos de familia? Y para poder estar criando hijos que realmente vemos y se observa de que son hijos que van teniendo un desarrollo muy satisfactorio. O sea, ¿qué hacen? Entonces él vino y le dijo, mira, una de las cosas que a nosotros nos ha funcionado es el hecho de unificar y hacerlo de una manera integral. ¿Qué quiero decir con esto? Dijo él. Cuando vamos a que nos van a dar los informes en las empresas que tenemos y los gerentes que están ahí, vamos con nuestras hijas. Y ellas se sientan igual que nosotros a escuchar todo lo que tienen que decir ellos a nosotros y las preguntas que nosotros tenemos que hacer. O sea, lo hacemos partícipe de ese tiempo con nosotros. Cuando vamos de viaje, salimos de viaje todos. Sí. Cuando es tiempo de la iglesia, vamos a la iglesia todos. Y sobre todas aquellas cosas, juntamente como cónyuges hemos suplido un vacío que de pronto ha quedado cuando a mí me toca salir de viaje a dar una conferencia a otro país o un congreso a otro país, cualquier cosa. Sí. Entonces, suple ese espacio que no voy a estar por estar fuera del país, mi esposa. Entonces, muchas veces yo considero que es solamente parar y saber preguntarnos y hacernos esas preguntas retóricas si lo que yo estoy haciendo está bien, hay que mejorar algo o definitivamente está mal. Era lo que hablábamos en el capítulo anterior, hacerse una autorreflexión. Así es. Estoy haciendo las cosas bien con mis hijos, estoy haciendo las cosas bien con mi pareja y es necesario que usted se siente junto con su esposo
primero analicen la situación, analicen cómo están llevando la educación con su hijo y estoy segura que en algún momento ustedes van a decir, esto hay que corregirlo. He visto a mi hijo un poco más decaído, veo que mi hijo ya no hay esa misma charla, se siente un poco más solo. Mire, les voy a contar algo y algo que yo tengo muy claro y es que usted todo lo que vea en redes sociales, no todo es perfección. Así Así es. como ustedes pasan por problemas, nosotros Sí, también. así es. Pero lo importante es que usted sepa tomar el consejo y corregirlo. Eso es lo importante. Porque hoy en día usted muestran en redes sociales hijos perfectos, familias perfectas, mejor dicho, cosas perfectas. Pero una realidad es que todos viven lo mismo. Viven situaciones, cabe aclarar, diferentes, pero son conflictos similares con el hijo, con el esposo. Lo importante es saberlo resolver. ¿A qué voy con todo esto? Esta semana precisamente yo venía analizando a mi hijo y él ya nos viene pidiendo que quiere un hermano. Ah, caramba. Ya viene pidiendo, Vaya viendo. pero él es Hay que muy, ponerse a trabajar entonces. Tienen que él ponerse a es muy, trabajar. muy detallista, él. Una vez, él empezó así, ese día le dije a mi hijo que orara, estábamos los tres con mi esposo, y cuando él ora, él le dice a Dios, le dice, Señor, yo te pido que me des una hermana. ¿Sí? Ujú. Entonces yo digo, bueno, yo sí, seguí escuchándolo, uno como mamá, uno es más sentimental, uno quiere llorar. Entonces cuando él dice, yo quiero una hermana porque ya no me quiero sentir solo, o sea, a mí me llamó la atención, solo. Ujú. Luego le dice, yo te prometo que yo la voy a cuidar, pero él es específico, él quiere una hermana, o sea, quiere una niña. Esta semana me puse a analizar el tema y en mí yo decía, ¿por qué mi hijo se siente solo? Si yo paso con él prácticamente casi el 24/7, por mucho obviamente cuando tiene que ir a la escuela nos separamos, pero ¿por qué mi hijo se llega a sentir solo? Y él me lo supo manifestar cuando yo hablé con él me lo supo manifestar, dice, es que a veces no hay el tiempo para que juguemos fútbol o yo te pido algo y de pronto no tienes el tiempo en el momento. Entonces uno dice, como dicen acá, chutica, algo estoy haciendo mal, Ujú. algo tengo que corregir, Ajá. porque su soledad no es por gusto. Entonces, él no me lo dijo, él no me dijo me siento solo, no, él supo decírselo a Dios, Señor, yo quiero a alguien porque para no estar solo, él quiere una compañía. Entonces, lo importante de esto es detectar, mirar, analizar y cambiar. Decir, bueno, mi hijo está teniendo un problema en esta área, entonces voy a empezar a quitar aquella falta de tiempo y voy a ver cómo saco el tiempo correspondiente que él quiere que yo tenga. Entonces, porque muchas veces decimos tener tiempo o tener tiempo de calidad, entre comillas, con los hijos porque lo tengo acá al lado. Ujú. No, pero es que él no quiere eso. Él quiere es que Así usted es. lo escuche. Él quiere es que usted juegue con él. Él quiere es que usted salga a comerse un helado con él. Eso es lo que él quiere. Él no quiere que usted esté en el teléfono y que al lado esté el niño. O sea, eso es la soledad que muchos, incluso jóvenes, están teniendo. Y yo quiero hacerle una pregunta, Milton, porque hoy está de moda esta situación y yo sé que también abarca esto, la moda del teriano. Si usted se está dando cuenta, Mm. son jóvenes, Sí. jóvenes, que es impresionante el tener que verlos. Cabe aclarar que no los juzgamos, pero sí es una realidad que uno dice, algo está pasando en las familias. Sin duda. Mira, yo creo que yo me atrevería a decir, y me atrevería a decirlo porque una de las organizaciones las cuales nosotros nos hemos preparado, que es Enfoque a la Familia, Focus on the Family, ellos hacen mucho, o sea, es una organización de 42 años que viene trabajando con familia y viene estudiando todos los casos y un gran porcentaje del por qué los chicos llegan a cometer grandes errores en el transcurrir de su preadolescencia, adolescencia, juventud y a veces juventud adulta y a veces hasta cuando se casan, es producto porque lamentablemente en casa no supieron aplicar una disciplina correcta. Así es. Entonces, muchos de esos chicos
lo que están es mostrando y dejando ver lo que se sembró en casa. Así es. ¿Sí? Lo que se sembró en casa. Y lo que usted hablaba es una disciplina permisiva. Claro, y lo que pasa es que, Angie, hoy lo que estamos viendo también es producto de que en los hogares los padres ya no están liderando. Así es lo ¿Sí? que hablamos al principio. Exacto, o sea, no están liderando. Entonces, quienes están ocupando son los hijos del trono. Y un Así es. niño en el trono no se siente seguro. Muchos papás piensan que sí, pero no es así. Porque es una tarea que no les corresponde a ellos. Es una tarea que les corresponde a los papás. Entonces, ellos no se sienten seguros, se sienten cargados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay hermanos mayores que tienen que cuidar a sus hermanos menores. Sí. Y no, de eso hay historias muy tristes. Exacto. Porque ellos están sobrellevando una carga que no les corresponde. Así es. Nosotros conocimos el testimonio de un muchacho similar y era muy triste y le comento que él quiso quitarse la vida porque le estaba llevando una carga que a él no le correspondía. Y para completar el núcleo familiar que tenía su mamá con la pareja de como que era el padre del niño, del hermano, era muy conflictiva y él tenía que lidiar con eso, lidiar que como estaba con su mamá, la mamá es soltera, entonces él tenía que lidiar con eso y se le hizo muy complicado. En ese entonces, porque ya fue hace tiempo, en ese entonces ese niño tenía aproximadamente unos 10 años, llevando la carga de una niña más o menos de 5 años. Entonces le están enseñando a ser papás a sus hijos. O sea, en vez de llevar ellos la carga y todavía para completar, ¿por qué no corregiste bien a tu hermano? ¿Por qué lo dejaste hacer esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, estamos frustrando a nuestros hijos y cumpliendo una tarea que a ellos no les corresponde. Claro, y fíjate que a veces es identificar estas problemáticas es, a veces, no digamos que es tan fácil, pero tú lo puedes hacer. Yo en algún momento tuve a un niño como de 10 años, más o menos 11 años, y yo le hice construir unas 3 torres con los Legos. ¿Ya? 3 torres. Construye 3 torres con estos Legos. Y él construyó las 3 torres. Ahora, ¿qué te dicen emocionalmente esas 3 torres? Y él identificó cada una de las torres con algo emocional que le estaba afectando. ¿Y qué tenía que ver? Lamentablemente, situaciones de los padres lo estaban afectando a él emocionalmente. Tremendo. ¿Por qué vinieron los padres? Porque él había bajado en sus calificaciones, no quería relacionarse y estaba haciendo actos que él nunca los había hecho en la escuela. Y aún en casa. Ellos dan síntomas. Exacto. ¿Ya? Y es lo mismo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Es más, mira que toda esta situación, estamos viendo algo más. Estamos viendo de muchos matrimonios que ya no quieren tener hijos. Prefieren tener una mascota como hijo. Sí. ¿Y cómo invierten dinero? Es increíble ahora cuando yo Total. tengo la oportunidad de viajar por algún congreso o por algo. Es increíble ver los perros que los llevan en el avión en primera clase, Sí. ocupando asientos de primera clase. Y pagan el pasaje como cualquier ser humano. Entonces es increíble lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Entonces, pero es justamente porque cuando los padres dejan de liderar y los hijos ocupan el trono, entonces hay una culpa parental. ¿Por qué? Porque los padres están emocionalmente ausentes. ¿Y cómo compensan eso? Lo compensan con permisividad. Están siendo permisivos. Lo que decíamos también en el capítulo anterior. Decíamos que hoy en día los hijos son los que ponen qué quieren comer, Así a es. qué hora quieren dejar de usar el teléfono, a qué hora quieren dejar de usar la televisión y a qué hora se van a acostar a dormir.
eso es lo que ellos entonces están perdiendo, porque emocionalmente ausentes que lo compensan con permisividad. Entonces, como no estoy presente, entonces voy a ser permisivo, pero el problema no es ahora, pues el problema es más después. Claro. Ahí es el problema. No, y es que vemos precisamente que nosotros le estamos permitiendo al mundo o a las modas, lo que está pasando hoy en día, es que vengan y formen a nuestros hijos. ¿Sí? Por lo mismo que usted dice. Entonces ya nosotros ya no tenemos la autoridad, sino que para nosotros es mejor que ellos se vayan con los amigos, que hagan lo que ellos piensen, ni sabemos para dónde van, solamente si fuiste, llámame, estás bien, listo, correcto, pero la realidad es totalmente, tiene que ser totalmente diferente. El que tiene que formar a su hijo es usted, incluso desde su niñez. Por ejemplo, no, es que normalmente se suele ver esto así, digamos, cuando un niño hace un berrinche en un lugar público. Entonces, normalmente no, pero es que es un niño, precisamente porque es un niño, no sabe, no conoce. Entonces, la tarea de nosotros como padres es educarlo y decirle, hey, vamos a salir y en este tipo de lugares si no hay el dinero para comprar, vamos a ir a ver. Si te gusta algo, dímelo, lo voy a tener en cuenta y más adelante lo podemos comprar, ¿sí? Pero hay que enseñarle en qué lugares tienen que comportarse, porque es que no les enseñamos, sino no es que la gente tiene que soportar, es mi hijo y él es así porque es un niño, no. Yo tengo desde casa enseñarle y corregirlo. Entonces, y a nosotros muchas veces nos pasó. Y este fue un buen consejo que nosotros recibimos de parte del pastor. Y él nos dijo, cuando ustedes vean que el niño esté haciendo cualquier tipo de pataleta, llévenselo aparte, hablen con él, déjenle claro y mi esposo cumplió con la tarea. Él se lo llevaba aparte y lo traía, era papelito, era como nuevo, lo traía. Y sin mentirles, Santiago llegó a tener 8 meses. Mi esposo escuchaba la palabra y todo y lo sentaba. Ese niño quieto, por mucho jugaba con las manos de mi esposo, pero era un niño y hasta el día de hoy puedo decir que gracias a ese consejo fue el que permitió que hoy día pues Santiago sepa que en ciertos lugares él puede ir a jugar, pero hay otros en los que merece respeto, hay otros en los que uno tiene que aprender a comportarse. Claro, y lo que pasa es que ahí estamos viendo que está afectando algo, está afectando en que muchos padres no están presentes emocionalmente, aunque estén físicamente en casa. Pero llegan, como tú decías antes, llegan cansados, distraídos, sobreestimulados, con una herida interna y con muchas situaciones. Y lamentablemente, como no saben trabajar eso, no saben cómo trabajar sus emociones, entonces ahí se convierte en una ausencia emocional. Porque conforme van avanzando los niños, por ejemplo, una pregunta muy común. Los niños a la edad de 10 años, en ellos se despierta algo en el que comienzan con una preguntadera. Usted está viendo una película y ellos ya quieren que le adelante la película al final. ¿Y por qué ese hombre le está haciendo eso? Pero, mijito, si recién estamos viendo la película, miremos la película y se queda... pero ese hombre, ¿por qué hace eso? ¿Y por qué le dijo esto? ¿Por qué lo acá? Sí. ¿Sí? O sea, ellos se despierta un tema de querer saber todo. O sea, ¿por qué el sol es redondo? ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué la luna es así? ¿Y por qué? O sea, es increíble. Y es allí donde los padres, lamentablemente, y expreso esto de lamentablemente, que siempre lo expreso desde acá o en cualquier lugar, porque es lamentable, es que los papás no están siendo sensibles a esa realidad. Es decir, no están conociendo a sus hijos. Así es. Ese es otro problema. Ustedes aprendieron a conocer a su hijo. Claro. Otros padres no están aprendiendo a conocer a sus hijos porque no se relacionan. Exacto, la falta de Porque tiempo. emocionalmente están muy lejos. Físicamente están allí en casa. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que hace es la relación que podamos tener como cónyuges
como familia integral. Así El es. tiempo que compartimos con ellos, ¿no? Cuando no pasa eso, entonces nos vamos siempre a culpar por no estar, a culpar por el trabajar mucho, a culpar por esos errores del pasado y ya nos vamos a culpar por separaciones o discusiones o estrés. Por todas esas cosas vamos a estar siempre culpándonos. Así es. Pero ¿por qué no prever antes? Y es donde decíamos la vez anterior. Es necesario que usted pida ayuda. Hay personas que pueden ayudarle. Y vamos a ir cerrando con esto porque vamos a ver un tercer capítulo de esto. Y una de las cosas que en algún momento vino una madre de familia, ella era madre soltera, y la hija en ese tiempo tenía como 14 años. Y ya había llegado que era enamorada de un chico. Y la mamá accedió. Entonces, entre tantas conversaciones, las cuales ella vino, pero quiero ser puntual en esto, es de que yo le dije, ¿y por qué usted le aceptó que ella tenga enamorada a esa edad? Porque es que si no se lo acepto, ella de igual lo va a estar viendo por afuera y yo prefiero mejor que lo traiga a la casa y venga a la casa. Entonces yo le hice una pregunta a ella. ¿Qué tanto tiempo o buen tiempo de calidad usted ha tenido con su hija? ¿Alguna vez usted se sentó a conversar con Este ella tema. sobre su parte sexual, sobre estos temas, sobre el peligro que se corre? Porque normalmente cuando usted le pregunta a los chicos el por qué lo hacen, ellos le dicen, no es porque mi amiga ya lo hace. O porque mi amigo ya lo está haciendo. Esa es la Sí. respuesta de ellos. ¿Por qué? Porque muchos chicos no tienen clara su identidad. Y es fácil identificarlo. Usted pregúntele a su hijo, ¿quién eres? Él le va a decir, pues yo soy Milton Vargas. No, ese es tu nombre. Pero quién eres realmente es tener clara su identidad. Así es. Sus sueños, cómo se ve. Entonces, como no lo saben, porque nunca han tenido este tipo de conversaciones con sus padres, entonces ellos es fácil que su identidad la marquen con lo que están viendo hacer a otras personas. Y es más, aún como adulto es increíble ver que aún siendo adultos tampoco tienen clara su identidad. Porque aún como adultos seguimos haciendo las cosas que hacen las otras personas. Exactamente, sí. No tengo clara mi identidad, entonces no sé quién soy, no sé hacia dónde quiero ir. Tú le preguntas a un chico, ¿cómo te ves de aquí a 2 años, 3 años? Hace poco hace unos días atrás, tuve una conferencia con jóvenes y les hice esta pregunta. ¿Cómo te ves de aquí a 2, 3 años? No sé, ni idea. Les dije, ¿cuál es tu identidad? Ni idea. Entonces es fácil tú identificar que no hay tiempo de calidad en casa. No hay tiempos de conversación. No hay tiempo donde se hablan de estos temas. Los Claro. papás dicen, no, eso tienen que hacerlo en la escuela, para eso les pago a los profesores, para que ellos se los enseñen. No, señores, no es así. Y ahí repito lo que dijo Pepe Mujica. No pretendamos que los profesores tapen los agujeros que nosotros ocasionamos en casa. En casa se enseñan valores, respeto, saludar, por favor, tenga la bondad. Ser disciplinado es desde casa. En las unidades educativas van a reforzar esos valores que vengan de casa. Pero padres, lamentablemente, hoy en día nosotros estamos prestando atención más a lo que nos dice la modernidad líquida, lo que nos dice el mundo, y cuando hablo del mundo no estoy hablando de lo que es la tierra, las piedras, no, estoy hablando desde el pensamiento del hombre. Y hay mucho pensamiento retrógrada hoy en día que está dañando a las familias. Y este es un tema que tiene que ver mucho. Recuerde que estamos hablando acerca de esa disciplina que forma, no que hiere. Y es necesario entender
que la disciplina tiene varios aristas, como dijimos hace un momento. Cuando mi hijo o mi hija viene a decirme que me gusta el chico, ese es un momento de aplicar disciplina. Y hay lógicamente una disciplina cuando son más pequeños de usar la vara, como lo dice la Biblia, que la vara no mata, la vara edifica. Pero debo hacerlo cuando considero que ya es tiempo de hacerlo. Entonces, queremos ir cerrando con esto, Así Angie, es, ¿verdad? Milton. Bueno, ya para finalizar, les leo un versículo en Proverbios 19:20 que dice, escucha los consejos y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Entonces es necesario que usted escuche este tipo de consejos. Muchas veces llegamos al punto de decir, y lo he tenido que escuchar en muchos jóvenes, en muchos padres que dicen, no permiten el consejo porque dicen, déjenme educar a mi hijo. Yo veré cómo lo educo. Les molesta decir, hey, pueden hacer esto por este lado, deberían educarlo así, pero dicen, es mi hijo, yo lo educo. Lo importante de todo esto es que usted pueda realmente tener que no solamente usted, sino su hijo pueda tener un buen futuro, ¿sí? Lleno de valores y que tengan una buena relación como familia. ¿Sí? No una disciplina, como lo decíamos, que hiera, una disciplina que cause un efecto negativo en la vida de su hijo, sino que sea una disciplina que con el tiempo usted diga, realmente valió la pena todo lo que hice, el tiempo, la corrección, el amor. Entonces, estamos a tiempo de corregir, estamos a tiempo de tener una mentalidad totalmente diferente. Como les decía en el versículo, es necesario escuchar este tipo de consejos. No todo no lo sabemos, no todo nacemos sabiendo este tipo de cosas, pero precisamente para esto es este tipo de programas, para aprender, para recibir el consejo, para anotar, decir, bueno, de ahora en adelante voy a hacer la reunión con mi esposo, con mi familia, voy a ver qué situaciones no están bien dentro de mi hogar, qué le está afectando a mi hijo y voy a tomar cartas en el asunto. Así es. Bueno, Milton, el día de hoy finalizamos con este tema. Sé que fue un tema de mucha bendición. De verdad, a mí este tema personalmente, porque tengo mi hijo, sé que poco a poco se va a ir como evolucionando en una mejor manera, digámoslo así. Pero me encantó el tema. Espero que en su caso a usted también le haya gustado. No olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales, tanto en TikTok, Facebook y en Instagram. Entonces, allí estamos. Si usted tiene alguna duda, si usted necesita algún consejo, también nos pueden escribir. Tenemos también algunos mensajes que ya nos han escrito por la plataforma de TikTok. Si usted necesita desahogarse, también lo puede hacer, ¿sí? Gracias por acompañarnos a este podcast y los esperamos en el próximo. Sí, solamente quiero despedirme con esto, que lo dije también en el capítulo anterior, de algo que dijo John Thompson, que ya está en la presencia del Señor, y lo que él dijo fue, la falta de autoridad clara en los primeros años produce niños inseguros, desafiantes y emocionalmente desorientados. Se los voy a volver a repetir. La falta de autoridad clara en los primeros años produce niños inseguros, desafiantes y emocionalmente desorientados. En la aplicación práctica dice, cuando un niño no sabe quién manda, no se siente libre, se siente inseguro. La disciplina no limita al niño, lo protege. Y por eso la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tú necesitas ayuda, por favor, escríbenos. Podemos ayudarte, podemos conversar, podemos hablar, podemos guiarte. Sin duda, tú serás la persona que tome la última decisión, pero estamos seguros de que eso te va a poder abrir la mente y te llevará a tomar mejores decisiones. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Evolution Podcast. Bendiciones a todos. Chao. Chao.